Cambiar esa palabra cambia el mensaje completo. Sí, lo iremos viendo en los sucesivos vídeos. Entonces, utiliza esa palabra, ese vocablo, permanecer. El que en mí no permanece. No, yo no puedo hacer la exégesis sobre esa traducción. Yo me voy al griego y el griego dice esto. Bueno, sí se ha puesto. Eso tiene mucho tiempo hecho. Y eso es. Bueno, si alguno no permaneciere. Lo primero que notamos aquí, en el texto que ustedes deben tener en pantalla, es la cláusula condicional en griego, ¿no? La cláusula condicional en griego. ¿Vean? Bueno, yo lo voy a pronunciar como esto es para nuevos creyentes y para ustedes que están aprendiendo y otros no están aprendiendo pero necesitan ayuda. Yo lo voy a pronunciar tal cual está escrito para no estar equivocando. Sí, pero después de incluso haber hecho la traducción, no saben hacer la interpretación, la exégesis, no saben. ¿Por qué? Porque van con su doctrina personal, la de su denominación. Entonces eso le impide leer el griego, hacer la exégesis en el griego. Bueno, permaneciere. Estas personas dicen que en realidad esas personas a las que se refiere Jesús, esos pámpanos a los que se refiere Jesús, aunque Jesús dice y les ordena permanecer, en realidad son personas que no han nacido de nuevo. Son personas que tienen una falsa fe o una fe aparente. Eso es lo que dicen, eso es lo que enseñan. Por lo tanto, no son cristianos. Por lo tanto, la salvación no se deja de alcanzar y por lo tanto, en el versículo 6. Pero esa palabra permanecer significa eso. Está en un auristo subjuntivo o un subjuntivo auristo activo. Ese es el tiempo en que está en griego y se debe traducir de manera correcta permaneciere. También se puede traducir en presente porque los textos, los manuscritos alejandrinos, sinaítico, vaticano y propiamente el alejandrino lo tienen en tiempo presente. El bizantino mayoritario y el Textus Receptus lo tiene en subjuntivo auristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra permanecer significa eso, permanecer. ¿Por qué dice permanecer? Porque da por hecho que están ya unidos en esa expresión que usa el Señor, que es en Cristo. Los que en mí, si alguno en mí no permanece, si alguno en mí no permaneciere, permaneciere está en subjuntivo auristo. Y si ese permanecer es falso, no es real, no está vinculado, ¿para qué habla de permanecer? ¿Para qué utiliza el vocablo permanecer? ¿Y para qué lo utiliza con una condición, una partícula condicional? Vean, ¿y para qué lo utiliza en subjuntivo? Que también es una oración, se utiliza el subjuntivo en las oraciones subordinadas a manera de condición también. Hay una doble condición ahí, se está estableciendo una condición doble en cuanto al hecho de permanecer o no. El hecho de que esté en subjuntivo, el subjuntivo no indica un tiempo, pasado, presente, futuro, sino que indica un aspecto de esa acción, la acción de permanecer. ¿Qué aspecto? Bueno, está hablando de una posibilidad. El subjuntivo habla de una posibilidad, una contingencia o una condición. Te establece la acción ahí en ese campo. Te está diciendo que es posible que permanezca o no. Si alguno, por eso dice, si alguno en mí no permaneciere. Es decir, es posible que permanezca y es posible que no. Está estableciendo esa condición, doble condición. Y el vocablo permanecer, según la Real Academia Española, significa eso, quedarse.
quedarse, como dicen todos los manuales, es quedarse. De hecho, el diccionario, si yo mal no recuerdo, de la Real Academia Española, lo pueden buscar, buscan el vocablo permanecer y les dice que una de las acepciones o significados es quedarse, pero no te puedes quedar si no estás, que es lo que enseñan estos señores calvinistas. Dice, no, es que no estaba, y si no está, ¿para qué lo manda a permanecer? ¿Cómo puede permanecer algo que no está unido, que no está en Cristo, que no está vinculado? Dios mío, esto es de locos. Esta gente, no, la Biblia no es de loco. Lo está diciendo claro, lo está diciendo el que permanezca. Y esa palabra permanecer significa eso. De hecho, hay alguna traducción por ahí, una traducción que dice el que se quede, quedarse. ¿Por qué? Porque esa palabra permanecer significa eso, es una de sus acepciones. Búsquenlo en los diccionarios. Quedarse, permanecer es quedarse, estar en. Y eso es lo que significa el subjuntivo. Ahora hablamos del auristo, pero el subjuntivo, sea auristo, sea presente, según el manuscrito griego que usted use, significa eso, habla de una posibilidad, si permaneciere. El que permanezca, no se le puede, el Señor no le podía estar pidiendo a alguien que permanezca si no está vinculado en él, a él. ¿Cómo le va a pedir a algo que no está vinculado en él, que tiene una profesión de fe falsa, que no es creyente, que no ha nacido de nuevo? ¿Cómo le va a decir que permanezca? Señores, y en esto se equivocan estas personas de hoy en día, de ahora, que van editando libros de griego y que presumen de saber griego y han errado completamente, pero completamente, y han distorsionado completamente el mensaje bíblico, poniendo aquí levantar. ¿Por qué lo han hecho? Lo leeremos luego. Lo dicen, hay una persona que lo dice de manera clara, dice aquí no podemos poner cortar, porque si no vamos a ir ¿contra qué? Contra nuestra propia doctrina de nuestra denominación. Lo reconoció, lo leemos, está grabado, sí señor. Sí, estos griegos, los señores han puesto, lo alza para salvarlo, no lo quita. ¿Por qué estas traducciones no lo ponen? Porque estas traducciones no ponen alzar o conservar, no ponen quitar, cortar. Sí hay un par de ellas que sí ponen lo cortará. Bueno, esta misma que está por aquí, lo vemos, esta versión: todo pámpano que no lleva fruto lo levanta. Esta sí lo hace, esta sí la pone, lo levanta, no pone cortar. ¿Por qué? Bueno, el mismo comentario que hacen las personas que hicieron esta traducción, lo dicen, le explican el por qué. Ahí está por aquí, creo, que es lo que ustedes han visto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sí. Bueno, aquí está el comentario que estas personas hacen sobre esto de levantar. Juan 15:2, griego, airei, levantar o quitar o cargar sobre sí mismo, y alejar también. Acuérdense del vocablo alejar, sí, claro, alejar. Ya lo veremos completo después. Ese vocablo en otras versiones, sí, en inglés. Y él dice que esa palabra en griego, que Casiodoro traduce por cortar, quitar. Bueno, este señor reconoce que sí puede, la semántica, ¿no? Que los significados o acepciones son la de levantar o quitar o cargar sobre sí mismo y alejarlo, cortar y alejarlo. Bueno, pero hay un pero. En este caso, hay barreras teológicas, ya lo dijo. ¿Cuáles son las barreras? Cuando en el texto griego no hay barreras. Mi estimado, no hay barreras, pero usted lo reconoce. Yo sé por qué. Hay barreras teológicas.
¿Dónde están esas barreras? Las barreras de la doctrina de su denominación, no del texto griego, no de la doctrina bíblica, no de la exégesis bíblica. La exégesis bíblica no ofrece una barrera teológica. La barrera teológica, ¿dónde están las barreras teológicas? En las denominaciones. Pero en este caso hay barreras teológicas que impiden traducir el verbo iré por quitar y arrancar, o arrancar. Claro. Bueno, él reconoce que también sí, arrancar es una acepción, cortar, arrancar. Es que esa imagen viene del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Ezequiel. La evaluación del contexto 15.5.6 exige una traducción conforme a la primera acepción, es decir, levantar. ¿Qué hace? Inteligentemente va al versículo 6 porque sabe que el versículo 6 le va a negar el 2. Porque el versículo 6 dice que lo arranca y lo echa las tinieblas de afuera. No usa el vocablo tiniebla porque no siempre se usa la palabra tiniebla, pero se usa cortar, echar en el fuego y arreglo. Claro, se da cuenta de que el versículo 6 le va a negar el 2. Directamente va al 6. ¿Y qué hace? Dice, no. El 6 no está diciendo, no está hablando de eso. Está hablando del sufrimiento de Cristina. Se ve obligado a decir eso. No, hay que ir al versículo 6. El versículo 6 no habla de purgatorio, ni de infierno, ni de nada. Eso es el sufrimiento cristiano que sufren aquellos que no se portan bien, que son rebeldes. Y estas personas aquí lo reconocen, ¿no? Exige una traducción conforme a la primera sección. La primera sección es levantar, esta que puso aquí. Levantar, bueno, lo dice. El viñador, el experto en viñas, que ama al pámpano, bueno, el padre ama al hijo, por su procedencia, 15.2, lo levanta del suelo. Entonces él le da la interpretación. Aquí está la interpretación de levantar. ¿Qué entienden ellos por levantar? Bueno, este señor es un botón de muestra de lo que todos ellos creen. La inmensa cristiandad moderna. Porque esto es de reciente creación. No te puede decir Agustín, no te puede decir a Jerónimo, no te puede decir a manuscritos que se han encontrado del arameo. Les animo a estudiar arameo. Eso es lo que dicen, eso es lo que enseñan cristianos. Por lo tanto, la salvación no se deja de alcanzar y por lo tanto en el versículo 6 no puede decir que son echados en las tinieblas y se queman. Esa expresión, tinieblas, a veces es una expresión que aquí vamos a buscarla en el resto de los versículos en el Nuevo Testamento. Pero esa expresión a veces aparece sin el vocablo tinieblas y otras veces aparece con el vocablo tinieblas, porque es una frase única, es una frase tipo, arquetipo, que está dicha en muchos sitios y siempre se refiere a lo mismo. Es apartado, es condenado al Hades. Entiéndase infierno, cuando utilice yo la palabra infierno, entiéndase Hades. Y después el lago de fuego, claro que sí. Después, al final. Entonces, esa frase no significa entonces condenación. Estas personas no son condenadas, sino que son restauradas y llevadas a un purgatorio, sea en el milenio, o sea aquí en la tierra. Como ya expliqué. Cambiar esa palabra cambia el mensaje completo. Sí, lo iremos viendo en los sucesivos vídeos. Entonces, utiliza esa palabra, ese vocablo, permanecer, porque está vinculado. La frase dice, si alguno no permanece en mí. Esa expresión, en mí, en todo el Nuevo Testamento, en todo, siempre se usa para hablar de una persona que está en Cristo, claro. Repito la frase porque es que eso está en todo el Nuevo Testamento. Si alguno está en Cristo, los que están en Cristo, nueva criatura son. Ahí se les pondrá. Hay cientos de frases con eso, siempre referido a una persona que ha nacido de nuevo, que es creyente real y verdadero. Es una frase teológica, una frase muy corta, en mí, con esa preposición, esas preposiciones en mí, pronombre, que se utiliza de manera teológica. Es una pequeña frase teológica, no es simplemente una preposición. Bueno, eso es una preposición, eso es un pronombre posesivo, pronombre masculino, eso, no,
No es una frase teológica que se usa en el 99% de las ocasiones en el Nuevo Testamento, que se usa cientos de veces para hablar de una persona realmente convertida, sí señor. No una conversión falsa, aparente, una falsa profesión, que es lo que enseñan estos señores. Esa expresión significa, y Jesús lo está haciendo. Entonces ya ha utilizado la palabra permanecer. ¿Por qué puedes permanecer? Puedes permanecer porque estás en Cristo. Ya estás en Cristo. Si no, yo no te diría que permanezcas, porque no puedes permanecer en lo que no estás. Pero ojo, que es un subjuntivo, es una condición reforzada por el vocablo ean, que es una de las 4 cláusulas condicionales para hablar de una condición real. No es una condición hipotética. No, bueno, eso es hipotético. Si en realidad permanece o no, bueno, eso no te preocupes. Sé feliz, le dicen, sé feliz. Sé feliz, no te preocupes. Sí. Eso enseñaron en el Antiguo y el Nuevo Testamento y la iglesia primitiva. Sé feliz, sí. Los están mandando, los están condenando, mandando al Hades y luego al lago de fuego. Entonces, está hablando de un hecho real. Sí, alguno de cuáles, de los que están en mí. No cualquiera. Estar en Cristo. Eso, exactamente eso.